Señor los bendiga. Estamos una vez más desde este lugar con gran gozo a pesar de los tiempos que vivimos que son tan malos. Tenemos gozo porque Dios está con nosotros y hay victoria, y no importa lo que pase, todo nos va a ayudar para bien. Imagínense, no tenemos de qué sentirnos mal, no tenemos por qué desesperarnos, no tenemos por qué hacer nada. Dios está en control. Entonces seguimos avanzando, seguimos siendo de bendición para todos aquellos que aman a Dios, ¿sí? Todos aquellos que esperan irse con Él, todos aquellos que quieren ser bendecidos y sobre todo tener esa paz en sus vidas, porque es algo que pues no mucha gente sabe ni entiende. Pero hoy vamos a traer un tema como muchos de los que hemos traído, y son unos temas que mucha gente no comprende. Se oyen palabras aquí, se oyen palabras allá y dicen, ¿cómo será eso, no? Pregunta mucha gente por qué es esto y por qué es lo otro, pero oigan lo que vamos a ver hoy, lo que el Señor nos va a mostrar. El tema de esta noche es por qué Dios es celoso. ¿Sí? Hay mucha gente que no entiende eso. Dice, ¿cómo podemos creer, vivir, depender de un Dios celoso? Dicen ellos. Pero lo que ellos no saben es cómo trabaja Dios. O sea, en el momento que uno conoce a Dios, todo es transformado, todo es cambiado, todo empieza nuevo. De la manera que veíamos las cosas, ya no importa, todo lo va a hacer Dios nuevo. Inclusive cuando se habla del celo del Señor, ¿sí? Porque es necesario lo que esté escrito para que nosotros podamos recibir y entender la paz, el gozo y todo lo que el Señor tiene para las personas. Mucha gente no entiende y dice, no, ¿cómo que celoso? Pues ni que fuera qué. Entonces ellos lo relacionan con personas, ¿sí? Eso es lo que no entienden. Pero para poder darnos una idea, la palabra celoso, como comúnmente la conocemos aquí en la tierra o secularmente, es aquel que tiene celos, ¿sí? Supongamos, tiene un marido celoso, podría decir alguien ahí. Eso se oye mucho, ¿no? O la mujer de fulano es celosa. Pero eso es la gente. Esas son las personas. Escuchen bien. El que una persona, secularmente, un marido o una mujer sean celosos, eso es igual a la palabra receloso. No significa que sea doble B celoso, ¿verdad? No. Una palabra que es receloso significa que es desconfiado, oigan esto, que es escamón, temeroso y suspicaz. O sea, temeroso, que tiene temor, y suspicaz es que desconfía de los actos de esa persona o de las palabras. Es un celoso, así como lo conocíamos antes, secularmente, y en el mundo mucha gente dice, es que él es celoso. Nada que ver con el celo hermoso de Dios. Porque de ninguna manera Dios es temeroso ni desconfiado. Él sabe todo. ¿Sí me entienden ahora sí? Ese tipo de celo, por eso es el error de la gente, hablar de Dios sin conocer a Dios. Tener un juicio de esto y del otro sin conocer a Dios. Ese es un error. Pero vamos a ver en esta noche alguien que es celoso también significa esto. Y aquí nos podemos ya imaginar a Dios. Alguien que hace las cosas con celo. ¿Se fijan eso? Ser una persona celosa ya vimos, ¿verdad? Desconfiado, de todo tipo que tiene temor, o sea, no está en nada. Pero alguien que hace una cosa, en este caso ya de Dios, con un celo de Dios, es alguien que es una persona esmerada, cuidadosa, cumplidora y que es diligente. Fíjense la diferencia. Nada que ver con lo que vimos al principio. Entonces por ahí vamos a empezar a ver todo esto. Vámonos ahorita hasta el Viejo Testamento, en el libro de Nahum, ¿sí? Bueno, vamos a ver Éxodo 25 primero, que eso se menciona en los mandamientos que el Señor dio
a Moisés, ¿no? Todos conocemos ya todos, algunos no nos acordamos de ni uno. Pero lo que importa aquí es ir conociendo a Dios, no memorizar cosas que no entiende nadie. Porque mucha gente piensa que esa es la victoria. Memorizar y memorizar, repetir y acordarse, pero al final no sabe nada. ¿Sí se fijan? Hay gente que con muy buena memoria, pero de nada les sirve. Miren pues lo que dice Éxodo 25. O vamos a leer 23 al 5. Dice ahí, el Señor dice, no tendráis dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Eso le está diciendo al pueblo. Dioses ajenos delante de mí. Dioses con D minúscula, pues dioses que no son nada. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces estamos viendo que advierte Dios para todo eso, ¿no? No quiere Él nada de eso. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Vean aquí, fuerte, celoso. Ahora dice enseguida que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice. Imagínense. Por eso vemos aquí que escrito está que Él, el Señor nuestro Dios Todopoderoso, dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Podríamos imaginarnos que al estar haciendo nosotros otro Dios, Él le den celos. Podríamos ver eso. Pero más adelante vamos a ver cómo hacía Jesús con el celo de Dios en Él. Cuando Él veía, escuchen bien, las abominaciones que se hacían en el templo, cuando supuestamente ese templo era casa de oración. Y Él se cela, y los discípulos se acuerdan. Estamos viendo, pero las advertencias, quiero que vean que siempre las ha dicho el Señor. Siempre Él pone para que nosotros no caigamos en los errores de otras personas. ¿Sí? Ahora sí, vámonos al libro de Nahum. Gloria al Señor Jesucristo. Nahum, busquen Nahum. Ese va a estar antes de comenzar el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por ahí está, donde están todos los libros más pequeños de la Biblia. Nahum está antes de Habacuc y después de Miqueas. Vamos a leer ahí qué es lo que está diciendo este profeta del Señor. Dice, aleluya, dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos, así dice. Dice el 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Otra vez. Dice, Jehová es vengador y lleno de indignación. Ahora, pongamos atención aquí porque se nos enseña siempre, durante años se ha enseñado que Dios es un Dios de amor. Y cuando presentan un Dios de amor, pareciera que es un Dios que cualquiera puede hacer lo que quiere con él. Que Dios es un Dios que no va a hacerle nunca nada a nadie. Que Dios nunca va a hacer algo que no esté escrito. Que Dios no puede no sé qué. Pero Dios es Dios y hay que acordarnos que a Él nadie le dice qué hacer. Empezando desde ahí. Ahora dice aquí el profeta Nahum en el 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador otra vez, dice, y lleno de indignación. Ahora, la palabra indignación es que, de acuerdo al diccionario, dice que es el enojo, la ira, el estar enfadado e impetuoso, pero dice aquí contra una persona o contra sus actos. Por eso ya vemos por qué es un Dios celoso. En otras palabras, Él no se goza ni se carcajea cuando ve que nosotros andamos tras dioses ajenos, tras cosas que a Él no le gustan, en este caso
pensando que Él no va a sentir nada. Porque dice que Él es vengador, lleno de indignación, imagínense. Todo eso le hace al Señor estar indignado con las personas. Pero dice enseguida, dice, se venga de sus adversarios, guarda enojo para sus enemigos. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Escuchen esa parte. El que sea tardo para la ira no quiere decir que uno va a hacer y deshacer con las cosas del Señor, o hablar una cosa por otra, creer otra cosa, enseñar una cosa por otra y decir, pues es que Él es tardo para la ira, ¿verdad? No. Dice, y grande en poder, dice, y no tendrá por inocente al culpable. Por eso tengamos cuidado con lo que se cree, con las doctrinas que se enseñan, las doctrinas que se reciben, y obviamente cómo se está desenvolviendo la persona en el mundo, y enseñando a otras personas, dando otras doctrinas también, ¿sí? Dice, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dice en el 4, Él amenaza al mar y lo hace secar. Dice, y agosta, así dice en español, todos los ríos. O sea, la palabra agosta significa lo mismo, es algo que está seco. Hace secar, amenaza el mar y hace secar y agosta todos los ríos, o sea que lo seca. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes también delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Dice el 6, pregunta, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Estamos viendo que va a pasar eso en el día de su ira, en el día de eso, sí. Por eso dice el 6, lo repito, ¿y quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Dice, su ira se derrama como fuego y por él se hieden las peñas. O sea que por el fuego y por la presencia del Señor se parten las piedras. ¿Cómo será eso de tremendo? Dice el 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Escuchen ahí. Por eso nadie, cuando lee todo lo que él hace, de lo que es capaz, de que él está lleno de indignación, si usted lo conoce Dios, y obviamente nosotros también le conocemos, no hay ningún problema en leer eso. ¿Se fijan? Por eso es que las doctrinas las van cambiando, las van transformando, porque nadie cambia. Nadie ha vuelto a nacer, nadie es guiado por el Espíritu. Por eso enseñan lo que les conviene y las partes que mejores reciben ellos ahí. Por eso, dice el 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia. Pero no es para cualquiera esa, fortalece en el día de la angustia. Porque dice él, y conoce a los que en él confían. Dios sabe quiénes son sus hijos y sus hijas. Por eso nosotros tenemos que estar tranquilos y en paz. Aunque digan, no, ¿por qué un Dios celoso? ¿Cómo está eso? Bueno, aquí estamos viendo que no hay ningún problema con eso. Dice, mas con inundación impetuosa, dice, consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Ahí está. Entonces por eso tenemos que pensar y meditar, ¿estamos con él o estamos en contra? Para nosotros no sentirnos mal de ninguna manera, porque escrito está todo esto. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo aquí con relación a Israel. Cuando Israel acude a Balpeor, escuchen bien lo que pasó aquí. Muchos son muertos cuando hicieron eso, el pueblo de Israel, y otros son salvos por causa de uno que los hizo apartarse del mal. Vamos a ver eso ahorita. Pero ese que los hizo apartarse del mal los salvó a ellos por llevar él mismo el celo de Dios entre ellos. Oigan eso. Por eso es que nosotros, todo lo que él hace es el sí y el amén para nosotros. Porque nosotros somos casi, queremos ser como él es. Nosotros no estamos nunca contradiciendo a Dios o estando enojados con él o decir, como les dijera, desesperados si somos del mismo Dios.
todo lo que él dice tenemos que estar de acuerdo con él. Pero este hombre se llama Finés. Miren, vamos a darle para atrás al libro de los Números. Números 9:6. El libro de los Números. Números 9:6. ¿Sí? Miren. Dice ahí: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo, aleluya, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, perdón, me equivoqué, Números 25:1. Estoy leyendo, con razón no me sonaba. Números 25:1. Aleluya. Ahora sí, dice: moraba Israel en el Sittim, ahí está ahora sí, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Oigan bien, que ya habían oído ellos todas las advertencias, pero dice enseguida en el 2, dice, las cuales invitaban al pueblo. Oigan bien lo que hacían las hijas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea que se empezaron a contaminar, ¿sí? El pueblo de Israel. Dice: y así acudió el pueblo Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, oigan bien lo que le mando decir, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Oigan la consecuencia de haber hecho eso a ellos ahí. La orden que le dio a él era de ahorcarlos a todos aquellos que habían hecho eso. Dice el 5: entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matar cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Dice: aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita más bien, a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Dice así, dice: mientras lloraban ellos en la puerta del tabernáculo de reunión. Oigan bien lo que pasa acá, el 7: y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Oigan lo que hizo él, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, o sea que los atravesó, les con la lanza esa. Dice: al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Eso era muy tremendo, era matar y matar. Dice: y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Oigan bien esta parte: llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo, dice él, a los hijos de Israel. Veamos que cuando el Finés, este hijo de Eleazar, empieza a caminar en el celo del Señor, pues Dios mismo vio luego y los apartó. Dice en el 12: por tanto diles, he aquí que yo establezco mi pacto de paz con él. Dice: tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Por eso tiene que ver mucho cuando una persona se guarda, tiene celo del Señor, porque lo que es de Dios, Dios quiere que lo hagamos nosotros también, obviamente a la manera que podemos, cuando Dios nos ampara y está siempre con nosotros. En este caso ellos los mandó matar, la pareja esa la mataron y todo, pero muchos de ellos él los salvó también, porque él anduvo, me imagino, empezó a hablarles, empezó a decirles, y el pueblo, no dice ahí, pero se ha de ver corregido. Por eso fue lo que pasó. Ahora, el celo, el mismo celo de Jehová, traerá juicio y justicia, escuchen bien esto, sobre el mundo a través de Jesús. Porque mucha gente, pues,
Todos piensan en lo que les conviene. Eso es lo que me he fijado. Nadie piensa ni se acuerda de tantas cosas que hay escritas. Una vez que establecen doctrinas allá afuera, en eso se mantiene la gente. Los libros, la Biblia la dejan y se trata de recibir sus doctrinas nada más. Hagan de cuenta que todos están en las religiones que quieren hacer, porque eso es lo que es. Cuando alguien no está en comunión con Dios y está en comunión con todos los hombres religiosos, se hace otro religioso, ¿sí? Pero escuchen bien que lo que les acabo de decir, que el mismo celo de Jehová traerá juicio y justicia sobre el mundo, pero a través de Jesús esta vez. Eso lo vamos a leer, ahora sí, en el libro de Isaías. Isaías 9:6. Aleluya. Es muy triste ver que la gente se alegra de cosas que no tienen ningún sentido. Y ellos se hablan, se saludan y se dicen del Señor y aquí, pero dejan tantas cosas en la Escritura que deberían de concentrarse más bien en lo que está escrito. Isaías 9:6. Gloria al Señor. Este lo leímos la semana pasada, si no me equivoco, o hace poco la leímos, creo que fue la semana pasada. Isaías 9:6 dice, y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oigan todos esos títulos. Sobre todos dice que es Dios fuerte, pero dice el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea que no se va a acabar, va a durar para siempre. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, dice, disponiéndolo y confirmándolo, oigan esta parte, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. O sea, todo lo que va a hacer Jesús, todos los juicios que va a traer, dice enseguida que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por eso vemos que este Dios, de muchas maneras, es un Dios de celos. Pero hay que entender cómo se mueve todo eso. No nomás hay que pensar que es un Dios que cela por otros dioses. Él no tiene celo de ese tipo de celo. ¿Me entienden? O sea, entendamos cómo es esto. Es muy diferente a lo que la gente se imagina. Pero vamos a ver que las gentes, ahorita vamos a ver algo acá, dando gloria a Dios y anunciando sus lores. Ahora sus lores no son flores, son lores. El lor es la manifestación de aprecio, reconociendo todos sus méritos y cualidades, dando alabanza. Ese es un lor, cuando alguien le da el lor al Señor. Es reconocer, darle alabanza a todo lo que ha hecho en uno. Ahí mismo en Isaías, vamos a ver esto para que darnos cuenta de lo que estoy hablando. Isaías 42:10. Isaías 42:10 al 17. Fíjense ya lo que pasa aquí. Dice, cantar a Jehová un nuevo cántico. Dice, su alabanza desde el fin de la tierra. Dice, los que descendéis al mar, dice, cuanto hay en él, las costas, los moradores de ellas. Dice el 11, alcen la voz, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Y luego, para que vean que Dios se manifiesta pues en las personas, dice, den gloria a Jehová y anuncien sus lores, ahí está esa palabra, en las costas. Alguien que no conoce de Dios, obviamente no reconoce nada de Dios. Pero aquí dice que ellos están cantando, están dando voces de júbilo, haciendo todo esto. Dice el 13, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Oigan esa parte, porque ese es un hecho ya en los creyentes. Amén. Esa es una gran realidad que muchos ya tenemos. No sé si le ha pasado a usted cuando usted ve las imágenes, la idolatría de otras personas, y usted le da como ganas de patear eso y quebrarlo. Le da como un celo.
un coraje que la gente sea malagradecida con un Dios de amor, de poder, que los tiene vivos y les dio el hálito de vida. Por eso lo que dice aquí en el 13 ya se cumplió en los creyentes. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, dice él. Asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos. Aquí es donde viene todo el proceso ya. Todo lo que ha pasado, hay gente que se ha ido transformando y cambiando en el Señor. Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Oigan eso. Y lo escambroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Sí? Amén a eso. Dice, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Dicen a las imágenes de fundación, vosotros sois nuestros dioses. Eso es lo que está pasando. Por eso cuando alguien ya ve y está en la verdad, uno le entra el celo y dice, ¿cómo tú siendo un cristiano haces esto? ¿Cómo tú siendo disque evangélico crees en esto? ¿Cómo tú aparte haces comidas y celebras y haces esto? ¿Saben por qué? Porque el celo del Señor está en uno. Uno no puede decir, ay, bueno, vamos con aquellos hermanos que todavía no les ha llegado la verdad. Vamos con otros que celebran acá. Y la gente celebra tantas cosas, pero los que ya sabemos de Dios tenemos esto en nosotros, el celo del Señor. Y decimos, ¿sabes qué? Yo no hago eso. Porque en primer lugar Dios no lo manda, no existe, no es de Dios. ¿Sí? Tenemos que hacer lo que es de Dios para estar bien con Él. Y la gente hoy en día no le importa. La gente dice, esto es lo que es. Hazlo, tómalo, agárralo, celébralo, ven, levántate, haz. Y Dios no mandó nada. Entonces ese es el problema. Pero alguien que puso el ejemplo, y muy claro, fue Jesucristo. Jesús purifica el templo. Vamos a ver ahí. Juan 2:13, el Evangelio de Juan. Juan 2:13. Gloria al Señor Jesús. Vean pues aquí. Dice, vamos a ver varios que quieren estar registrados en Juan y en Lucas acerca de la purificación del templo. Pero la relación aquí, o lo que lo relaciona, es el celo que tiene Jesucristo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice en el 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí cambiados, ahí sentados más bien. ¿Sí? Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo, he aquí, y dijo a los que vendían más bien palomas, quitar de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dice el 17, entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El Señor no dijo, andan tratando de entrar al templo ellos ahí. Mira, están pobres, están vendiendo sus animalitos. Déjalos que hagan su dinero ahí. Andan cambiando monedas, déjalos ahí. Él le entró el celo, le entró la verdad. Y luego les dijo, y se acordaron, dice casa de mercado. Imagínense, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Eso dice ahí. Pero en Lucas 19:46, en el libro de Lucas 19:46, pasó lo mismo, ¿no? Dice en el 45, dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, oigan eso,
mi casa, ya no dijo la casa de mi padre, dijo, mi casa es casa de oración, dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No dijo, siéntense a comer, va a haber un acontecimiento, vamos a celebrar ahorita esto, ya que están aquí, métanlos. Él no dijo eso, ¿verdad? Él dijo, escrito está. Jesús no iba a andar asolopando pecados, ni andando ahí tapando la maldad. No, Él les dijo, ¿saben qué? Escrito está. Si está escrito, nadie puede hacer nada más que respetarlo y llevarlo a cabo. Escrito está, mi casa, dice, es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por eso es que le entró el celo al Señor, ¿sí? Le entró el celo. Imagínense, la casa del Señor donde Él llegaba a enseñar y todos estaban orando y todo pasa, la cueva de ladrones era ella. ¿Qué será si viene ahorita y ve tantas iglesias haciendo lo que les da la regalada gana a todos ahí? ¿Cómo le llamará Él ahí? ¿Dirá que son casas de oración también esas ahí? Por eso les digo que tenemos que tener cuidado con todo esto. Esto no es ningún juego. Toda la gente, por cada palabra que los hombres digan, toda palabra ociosa, una palabra ociosa es una palabra sin sentido. De esa van a dar cuentas. ¿Cómo irán a estar delante de Él? Por eso es mejor mantenernos en esto, en lo que es la Escritura. Vamos a ver en el libro de los Salmos, Salmo 119, la llama la justicia de Dios, justicia eterna. Salmo 119, ese es el salmo, uno de los más largos. Salmo 119, 137. ¿Sí? 119, 137. Por eso la gente que no conoce a Dios se le hace muy fácil empezar a decir, es que así no es, y la cosa es acá, y empiezan ellos a escoger, ¿no? Pero alguien que ya conoce y recibe y está de acuerdo con Él, dice Salmo 119, 137, dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y fieles, y muy fieles, dice. Ahora dice aquí, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Oigan lo que le acabé de decir. Cuando conocemos a disquermanos en el Señor y no hacen de acuerdo a lo que está escrito, es lo que pasa. Aquí mismo estamos leyendo, ¿sí? Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Ya no son compañeros, ya son enemigos porque ya se han olvidado de Dios, ¿sí? Porque no puede haber enemigos de Dios que amen la palabra del Señor. O son o no son. Entendamos. Dice el 140, dice, sumamente puro es tu palabra. ¿Y qué dice? Y la ama tu siervo. Oigan eso. No dijo, no entiendo, no sé qué va a pasar, así no es, que el Señor me... No, Él nomás dijo, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Es todo lo que tiene uno que hacer, ¿sí? Dice, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos, dice. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Oigan eso, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Por eso la gente cuando está en desacuerdo con Dios ya tiene un problema ahí. Ya vio un tropiezo en el Señor ellos ahí. O quien quiera que no crea, o no se imagine, o no respete, ya le sirvió de tropiezo Jesucristo. Pero aquellos que le creen y lo aman, pueden decir, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dice, dame entendimiento y viviré. ¿Se fijan cómo tiene que pensar alguien? No estar diciendo, ¿qué vamos a celebrar? Ya viene el día de no sé qué. ¿Qué vamos a hacer en la iglesia? O sea, no se trata de estar celebrando como si no tuvieras a Dios en tu corazón. Como si estuvieran cortos de alegría y de gozo, ¿sí?
Aquí se trata de tener la comunión con Dios a como sea, clamando, pidiendo, diciendo, intercediendo, hablando en intimidad con Él. Justicia eterna entonces son tus testimonios. Dice, dame entendimiento y viviré. Quiere decir que alguien que no entiende, no sabe nada, en eso está nomás, en nada. ¿Sí? Ahora vamos a ver nosotros, cuando hablamos de celos, obviamente vemos en el Nuevo Testamento que Pablo habla acerca de unos hermanos que tienen celos. Por eso, este no es el tipo de celos que está en 1 Corintios 3:3. Miren, le digo esto porque todo esto el Señor lo tiene que mostrar para que la gente tenga discernimiento y no se confundan. El que se confunde es el que está sin el Señor, porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Sí? 1 Corintios 3:3. Miren, vamos a ver ahí. Ese es un tipo de reprensión la que está pasando ahí. 1 Corintios 3:3 dice así, se está refiriendo a aquellos que no son espirituales sino son carnales. Y uno de los detalles de las personas cuando están sin el espíritu y se la pasan en la carne, pues volvemos a lo mismo, ¿no? El celo ese del que les mencionaba al principio, donde tienen temor, desconfianza de actos y de palabras de otras personas. Dice 1 Corintios 3:3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Ya vemos que no son, de ninguna manera es el celo del Señor. Dice celos, contiendas, disensiones. Dice, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Sí? Por eso entendamos y nadie se haga bolas, porque todo está escrito aquí, pero el que no entiende, lo repito, necesita la guía del Espíritu Santo. Necesita meterse con Dios. Necesita hablar y decir, Señor, yo necesito que me des luz. ¿Sí? Necesito que me muestres tus misterios, pero obviamente con un corazón arrepentido, no nomás queriendo saber, porque así no pasa nada. Si cuando uno se acerca a Dios, tiene que uno creer, obviamente, que Él existe, ¿sí? Y luego dice que es galardonador de los que se acercan a Él creyendo. De alguna otra manera, nadie agarra nada ni recibe nada. Por eso, lo que vemos acá, en 2 Corintios, vayan 2 Corintios, vean cómo Pablo, obviamente en el Espíritu, tenía la capacidad de hablar de celos y de celos, pero todo lo explicaba. 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo, dice Pablo a la iglesia, porque os celo, o sea, les tengo un celo, pero un celo de Dios. Lo que está diciendo, pues os he desposado con un solo esposo. En otras palabras, se han ya como unidos, se han casado ya con un solo esposo, dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Porque eso es lo que va a pasar. En el Viejo Testamento, Jehová les decía que Él era como un esposo para Israel. Y ahora nosotros somos exactamente lo que está diciendo Pablo aquí, una virgen pura a Cristo. Es la iglesia, porque esas bodas ya famosas del Cordero van a ser después, ¿sí? Donde se va a hacer esas bodas va a ser después. Pero Pablo les está diciendo ahí que todo se trata de estar ellos presentándose para Dios como una virgen pura a Cristo. Por eso Pablo lo celaba de la manera que lo celaba. Ahora, nosotros podemos pensar, darnos una idea de que todos estos celos tienen un significado. Ya vimos lo que hizo Jesús, ya vimos lo que habló Pablo, ya vimos lo que la gente en la carne tiene celos otra vez. Es para que la gente no se enrede, porque no todos los celos es lo mismo. Pero
la gracia de Dios se manifiesta para salvación, como dice la Biblia, para redimirnos de toda la iniquidad mediante la purificación, escuchen bien, para ser un pueblo, como dicen, celoso de buenas obras. Por eso ahí entramos nosotros. Todo lo que Dios prepara, nosotros tenemos que hacerlo celosamente, las buenas obras de Dios. Se lo voy a mostrar en Tito, y ya casi vamos a cerrar. El libro de Tito 2:11. Por eso es que la iglesia, la verdadera iglesia, está teniendo frutos, está teniendo bendiciones, está teniendo todo tipo de crecimiento. Y cuando digo la iglesia, son aquellos que le creyeron, son aquellos que están con una relación con el Hijo, son aquellos que saben, han ejercitado todo para con el Señor y en el Señor. Y ya no son niños, ya no son personas que están en duda de los rudimentos primeros con los que se acercaron al Señor, sino que van creciendo y van hacia adelante en esa carrera. ¿Sí? En Tito 2:11 dice, escuchen bien, dice, porque la gracia de Dios, ¿sí? Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, el que se haya manifestado no quiere decir que muchos la recibieron y muchos ya están en victoria. Porque dice aquí, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la transformación va a ser dada cuando el Señor se manifiesta y la gracia de la que Él habla se ha dado a los hombres. De otra manera, la gente lee eso y dice, pues ¿y qué es o qué? ¿Dónde está? ¿Dónde la podemos agarrar? Es que no han recibido a Dios. Por eso dice, porque la gracia de Dios. ¿Quién es la gracia de Dios? Es Jesús. No es un ángel, no es un aire, no es nada, no es una comida, no es un pan, ni una bebida, no es nada de eso. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Quién hizo todo ahí? Jesús. Por eso entiendan que no dice Jesús, pero sabemos que por gracia sois salvos. Y alguien dirá, pues gratis soy salvo. No, gratis. Fuiste comprado y yo también a precio de sangre. ¿Y quién? Sangre preciosa de Jesús. Por eso, por gracia sois salvos. Por Jesús es que somos salvos. Y mucha gente dice, no, yo soy salvo por gracia. Ni entienden qué es eso. Pero aquí dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero no todos le creen a este Jesús, al de la gracia. Pero los que le creen, dice que aquí pasa algo, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Con el poder de Dios podemos caminar en santidad, podemos hacer muchas cosas con Dios. Podemos tener los planes que queremos tener si se los encomendamos a Él. Si no creemos ni en Dios, nada de lo que piensan ustedes en su mente puede pasar. Sea bueno y ustedes la crean y piensen, no pasa nada. Pero si ustedes dicen, Señor, yo tengo esto en mi mente, me encomiendo y lo pongo en tus manos, ¿será que es posible que lo puedas hacer o no me conviene? ¿No les gustaría que les evitara problemas? ¿O quisieran meterse a los problemas para después arrepentirse? Porque eso se puede hacer. Jesucristo mismo, cuando iba a ser crucificado, dijo, Señor, como diciéndole, se puede que puede, como no se quería rajar, pero dijo, quiero que esta copa no pase, ¿verdad? No la quiero tomar, o no que, pero al final dijo, pero que se haga al final como tú quieras. O sea, él estaba dispuesto, pero él dijo, ¿verdad? Le pidió, como que no, si se puede, pero al final haz lo que tú quieras. Si esa es la manera de acercarse a Dios, queriendo, diciendo, pero al final tú tomas la decisión, Señor. Entonces dice aquí, por eso uno se puede guardar sobre y justa piadosamente en este mundo perdido. Dice el 13,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran y Dios Salvador Jesucristo. Por eso que eso, nadie puede hacer nada de guardar nada si no está con Dios y Dios con él. Entendamos, nadie, no por ir a hacer presencia en algún templo o en algún estudio bíblico, lo que ellos quieran, si están alejados de la presencia de Dios no reciben nada. Aquí está todo lo que tenemos que hacer nosotros. Jesús abrió el camino, entiendan, para que andemos en él. Eso es lo que él hizo, abrir el camino para caminar y ir en pos de él, atrás. Si Jesús no va enfrente y nosotros andamos solos, estamos perdidos. Pero si hacemos lo que él dice, después de que él abrió el camino, porque él es el camino, tenemos la seguridad y la certeza de que podemos guardar la esperanza bienaventurada, oigan esto, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice entonces, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, escuchen bien, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea que nosotros tenemos que participar también. No podemos nosotros participar con aquellos que están haciendo abominación con Dios. De ninguna manera. Que digan ser de Dios y hagan lo contrario. Y nosotros ahí. No se puede. Porque escrito está. ¿Sí? Lo que Dios hizo en una persona es exactamente lo que usted lee aquí. Dice, Él se dio para redimirnos de toda iniquidad. Esa es una cosa. ¿Sí? Pero dice que la purificación, dice, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Cómo Dios va a purificar a alguien si esa persona no conoce ni de Dios? ¿Habrá una comunión entre alguien que no lo conoce y él? No puede ser. La purificación existe cuando nosotros caminamos con él y andamos con él. ¿Sí? Por eso dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Y hay mucha gente que desprecia todo, claro que lo hace, porque no creen que es así. Dicen, ya Dios lo pagó, pero no entienden qué es lo que Él pagó, qué es lo que Él hizo, de qué manera y cómo es. Todo está escrito. Pero es que si siguen ellos en esas doctrinas, nunca van a llegar al conocimiento de Dios. Tienen que salir de ahí y entregar el corazón a Dios. Ahora, alguien que habla también acerca del celo es Santiago. Santiago dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice que nos anhela celosamente. El celo del Señor hace que lo que Él ha puesto en nosotros, escuchen bien, es lo mismo con lo que nos atrae y estamos con Él en una relación. Es como una comunión muy cerca que tenemos con Él, por el llamado que Él ha puesto y el Espíritu que nos ha dado. Eso está claro. Vamos a leer Apocalipsis 3:14 y ahí vamos a cerrar ya. El libro de Apocalipsis 3:14. Y voy a leer porque es necesario leerlo, porque mucha gente está muy errada. Mucha gente tiene iglesias, mucha gente tiene sus doctrinas, sus denominaciones, tiene sus líderes, tiene todo. Y se oye como que están haciendo algo bueno. Pero lo más tremendo es que hay un mensaje aquí para todos aquellos que no obedecen a Dios. ¿Sí? Apocalipsis 3:14. Miren, vamos a leer ahí el mensaje a la Odisea. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, ¿no? Dice, he aquí el amén. Cuando dice aquí el amén, es lo que les decía hace rato. En el Señor, todo lo que Él dice es sí y amén. O sea, que se haga lo que Él dice. Por eso dice, he aquí el amén. Y luego se pone otro nombre aquí, otra cosa, mira, el testigo fiel y verdadero, otro título. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Sí? Pero aquí le va a hablar a la gente que anda muy mal, porque tienen pues todo pero no saben nada. Dice, yo conozco tus obras, dice el Señor,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice él así. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para que entiendan esto, el ser frío es no estar en nada. El ser caliente es estar en el Señor. Y cuando están en los dos, el Señor los vomita. El Señor los rechaza. Porque ellos dicen, así es esto. Dios es amor, mira. No, mira la iglesia, gózate. A danzar, a bailar, ya va a haber comida. Y ahí están todos, traigan los niños. Traigan esto. Son iglesias frías, tibias más bien. Por eso dice, por aquí está lo que ellos dicen, miren pues, dice el 17, porque tú dices, soy rico, dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Escuchen eso. Ahora, cuando dicen todo eso, es una persona que está totalmente en pecado todavía, muy malo. Porque en el momento que Adán y Eva pecaron, en ese estado quedaron desnudos, quedaron sin nada, avergonzados y escondiéndose. Por eso dice aquí, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, volvieron a ser, sino que quedaron en un estado, estaban en una comunión con Dios muy tremenda, Adán y Eva. Después del pecado, sabemos todo lo que pasó. Dice el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí, dice él, o sea de Dios, compres oro refinado en fuego para que sea rico, vestiduras blancas para vestirte. Eso es lo que perdieron cuando estaban en el huerto, esas vestiduras blancas que tenían. Porque ellos no sabían nada, ellos no sabían de nada, ellos estaban en esa comunión con Dios, pero cuando alguien no está, pues aquí está otra vez la oportunidad de volver a Dios, para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, estamos entendiendo que Adán y Eva, cuando se dieron cuenta que estaban encuerados, corrieron a esconderse. Corrieron porque les dio vergüenza y se vio todo lo malo, todo lo que tenían. De otras maneras están descubiertos, no han sido cubiertos por ningún Dios que los va a cubrir, vestidos del Señor. Nada de eso ha pasado cuando la gente está y piensa que es así y así es, y no es así. Por eso el Señor recomienda que todo lo hagan en Él. Les dice, yo te aconsejo que de mí compres oro, o sea, de Él va a venir todo. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, la palabra celoso se relaciona con Él. Acuérdense que la persona celosa es esmerada, cuidadosa, cumplidora y diligente. Por eso le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Quiere decir que no se habían ni arrepentido de nada. Y ya estaban ellos ahí diciendo que tenían esto, tenían lo otro, pero el Señor sabe quién son. Por eso están estas cartas, todas estas cosas escritas, para que la gente vea y oiga esto y se den cuenta de que están mal. ¿Sí? Porque yo no sé quién son, pero el Señor sí sabe quién son. Ahora, aquí está todo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso estamos ya viendo qué es lo que va a pasar cuando el Señor viene a las personas. Se van a unir, van a empezar a tener relación. Porque uno cuando se sienta a comer, no nomás se sienta a comer callado, uno está conversando, está teniendo comunión, está alimentándose, está teniendo una comunión ahí. Pero es entre la persona y Él. Por eso dice aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque hay gente que sí oye de Dios, se acuerda y dice, oh, yo sé que eso está escrito, pero abre la puerta, no. Nomás dice, no, eso es muy duro ahí. Bueno, aquí dice, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él
¿Sí estamos viendo cómo llega el Espíritu? Y cenaré con él y él conmigo. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, la gente, nadie, absolutamente nadie puede vencer. Por eso dice, al que venciere le daré que se siente conmigo, porque las batallas, las guerras las lleva el Señor y las hace. Él da las victorias. Por eso con Él es que vamos a vencer, ¿sí? No es que nosotros estemos ahí a ver qué podemos ganar la salvación, o a ver, no, sino que se trata de estar siempre con Él para poder vencer al final. Por eso cerramos ya con esto. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y aquí cerramos en el 22, ¿sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso ya nos damos cuenta nosotros que no todos tienen oído, y cuando Dios habla, muchos no quieren abrir esas puertas y permanecen sin entender el por qué Dios es un Dios celoso. Amén. Dios los bendiga.